Muy buenas, distinguida teleaudiencia de Puneños en el Mundo. Como decía nuestro recordado amigo, el Volvo Montesinos, peculiar personaje de la danza y la música en Puno, decía, buenas tardes si es de tarde, buenas noches si es de noche, buenos días si es de día, porque él andaba en una nebulosa anímica muy especial y entonces no tenía una presencia consciente respecto del tiempo. Y ahora nosotros hacemos este saludo, ¿por qué? Porque nos escuchan en todo el mundo en diferentes horarios. Así que si para ustedes es de día, buenos días, si es de tarde, buenas tardes, si es de noche, buenas noches, siempre con afecto y con la satisfacción de volver a estar en este diálogo de debate con ideas, si no contrapuestas ni antagónicas, sí complementarias para armar un universo de razonamiento y de homogeneidad y nivel en el diálogo, para entender el complejo mundo de las ciencias médicas que tienen componentes sociales, antropológicos, culturales, tecnológicos, etcétera. En la semana pasada conversamos y yo estuve de presentador con el doctor Carlos Ismael Cornejo Rosselló de Anderas, médico, y con el doctor Antonio Santisteban Palomino, médico, eh, residente, internista y reumatólogo en la Universidad de Helsinki, que ahí se ha especializado él y también ha hecho estudios de medicina interna, aparte de haber sido egresado de la Universidad de San Marcos. Es decir, son médicos que tienen una larga data porque el doctor Ismael Cornejo Rosselló ha sido director nacional de salud a las personas desde el ministerio y ejecutor de direcciones regionales, etcétera, y con cooperación internacional en lo que es salud pública y administración de servicios de salud. Pues bien, la síntesis fue sobre el acto médico. ¿Qué cosa es ese importante acto médico que encuentra a un dolorido paciente, esperanzado, angustiado, con todo ese componente emocional que significa ir ante el médico para que le resuelva los problemas y cómo se resuelve el problema? ¿Con qué matiz, con qué cariz, con qué afecto y con qué resultados? Sobre eso conversamos la semana pasada y, bueno, hubieron excelentes opiniones y gente que dijo, personalmente a mí me indicaron, nos están haciendo una limpieza cerebral porque sabemos que este es un punto crítico y mucha gente no lo toma sino como un acto rutinario. Pues bien, vamos ahora inicialmente, Ismael. Ustedes ya saben, Ismael es mi hermano por padre y madre, llevamos los mismos apellidos y nos queremos mucho. Buenas, Bien, adelante. bien, Nacho, gracias. Gusto en saludarte, Antonio. Gusto en saludarte, Alfredo. Para iniciar esta conversación, debate que tenemos con Antonio del sábado pasado y hoy día nuevamente para la segunda parte, es bueno hacer una síntesis reflexiva sobre lo discutido anteriormente. Vamos a diferenciar que el alma de lo que hemos llamado acto médico como sistema de atención médica es la relación médico-paciente. En esta relación médico-paciente hemos trabajado dos temas de interés, cuál es el uso de la tecnología y el uso del lenguaje médico. Y sobre eso hay posturas ahí que son, digamos, dialógicas, no se contraponen, pero no caminan de la mano juntitas, ¿no? A veces se acercan, a veces se distancian, pero nunca se juntan. Y es el enfoque biológico, biomédico puro de la especialidad, de la subespecialidad, como es el caso de la reumatología y el caso de la medicina más holística, que es el caso de la medicina que con enfoque social, antropológico, pero también biológico, ¿no? Entonces estamos en ese escenario. Y pensando en este tema, toda esta semana, creo que hay una ecuación que deberíamos analizarla, meditarla bien, Antonio, y es saber esto, si salud es igual a enfermedad y enfermedad es igual a medicamento, ¿no? Esta es una ecuación trilógica que me parece a mí que abona un enfoque, porque la salud, digamos,
si la definimos de una manera, no como dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Sino decimos, una persona sana es aquella que tiene sus órganos en silencio. La salud es, la persona está sana porque sus órganos están en silencio, no lo sienten, está sano. Y una persona está enferma cuando alguno de sus órganos se hace sentir, ya sea mediante el dolor o sangra o lo que fuere. Y si eso es así, indispensablemente necesita un medicamento o necesita una intervención quirúrgica. Bueno, entonces, esa trilogía es la que organiza el sistema de salud en el mundo actualmente, ¿no? Porque así lo dicen. Salud es igual a enfermedad, enfermedad es igual a medicamento. Pero nos olvidamos que el cuerpo humano, que como dijimos la vez pasada, el cuerpo humano es naturaleza, es sociedad y es pensamiento, ¿no es cierto? Y que por tanto, todos estos componentes del cuerpo humano, de la vida humana, que es naturaleza, es biología, y además es fisiología y anatomía y toda esa cosa, y sociología, antropología, demografía, política, derecho, es también pensamiento humano, es teología, como habíamos dicho, ¿no es cierto?, es filosofía, ética. Entonces, ese escenario tiene una connotación, yo diría hasta mágica, porque el cuerpo se defiende de una agresión solo, sin necesidad de médico, ¿no? En la guerra con Chile, nuestro buen antepasado murió en la guerra con Chile después de haber sobrevivido a su 7ª neumonía, y está ahí su busto en el Parque Pino, de Puno. Sin medicamentos, lo mató una bala chilena, pero después de haber sufrido 7 neumonías, ¿no? Entonces, el cuerpo se defiende solo, sin médico. Cuando el cuerpo ya fracasa, ahí viene pues el sistema médico, digamos, no necesariamente la medicina occidental, académica, puede ser las medicinas tradicionales, los de la India tienen su propia medicina, los de la China tienen su propia medicina, pero entonces viene algún sistema de atención médica, ¿no?, para ayudar. Pero también eso fracasa. No siempre van a triunfar. Hay casos donde se fracasa. Entonces, ¿ahí qué viene? Ahí viene otro elemento, digamos, que es la fuerza de la fe en algo más allá de uno mismo, ¿no? Yo he observado hasta 3 casos en mi práctica clínica de personas que han sido desahuciadas, que de repente de un día para otro se han mejorado, ¿no? Increíblemente, bueno, pues inexplicablemente en todo caso, ¿no? Entonces, eso hace ver que estamos ante un escenario altamente complejo, ¿no? Entonces, ni uno basta, ni uno es suficiente, el otro tampoco, sino hay que tener siempre una mirada, yo diría, holística, integral a las cosas, ¿no? En este caso a la salud y a la enfermedad de una persona. ¿Me das la palabra, Alfredo? Sí, Alfredo. No te escucho. ¿No se escucha, Alfredo? Sí, escucho, bueno. Continúa. Ok, perfecto. Sí. Ismaco, yo creo que has tocado un tema que es vital, ¿no? Yo estoy plenamente de acuerdo contigo. O sea, la medicina es todo un amplio espectro de enfermedades que son, digamos, orgánicas, enfermedades funcionales, psicosomáticas. Y la medicina, digamos, a pesar de que la expectativa de vida hace 100 años era de 40 años, hoy en día estamos alrededor de los 80 y es muy probable que subamos. Hay una serie, digamos, de agujeros negros, ¿no? Donde en la medicina en que todavía no hemos podido, digamos, llegar a satisfacer, digamos, las necesidades del paciente, ¿no? O sea, hay un segmento, y esa es la parte en la que la medicina alternativa, digamos, puede tener un lugar, y yo siempre la he respetado, ¿no? O sea, en todo lo que es, digamos, enfermedades funcionales, psicosomáticas, ¿no? Por ejemplo, en Camicachi yo siempre iba a una feria de salud con mi yatiri, ¿no? O sea, como parte, digamos,
porque hay una serie de enfermedades que son de tipo psicosomáticas que la medicina alternativa tiene un lugar muy importante, ¿no? Lo que tú dices es cierto, ¿no? Pero el problema es el siguiente, ¿no? El problema, o sea, al decirte que hemos evolucionado de 40 años de expectativa de vida a cerca de 80, significa que estamos haciendo las cosas bien usando ese tipo de metodologías, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer en mi caso, ¿no? O sea, yo soy reumatólogo, yo manejo medicamentos, ¿no? O sea, manejo medicamentos metotrexato, sulfasalacina, hidroxicloroquina, como digamos el petitorio básico, y luego vienen los biológicos, vienen los JAK, los inhibidores de la JAK quinasa, etcétera, etcétera. O sea, son medicamentos un poco complejos. Y lo cierto es que la mayor cantidad de mis pacientes están en remisión, o sea, están sanos. Y eso es producto, digamos, del éxito de la medicina, ¿no? Si yo fuera psicólogo o psiquiatra, no correría la misma suerte, ¿no? Porque el cerebro es complejo, las enfermedades psicosomáticas o psiquiátricas son complejas. Y yo creo que la mayor cantidad de pacientes psiquiátricos no están compensados o están mal medicados o hay ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, yo tengo pacientes que, por ejemplo, con fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad orgánica que es una alteración de receptores dolorosos y que obviamente, ¿no? O sea, es compleja en el sentido de que en parte yo puedo darle digamos, un medicamento que es la amitriptilina que puede, digamos, tener efecto, pero lo que tú dices es cierto, es más compleja que solamente un medicamento, ¿no? Pero la pregunta es, digamos, yo creo que ese tipo de pacientes que tú, digamos, hablas, en la que, digamos, hay que darle un enfoque mucho más amplio, más holístico, es un segmento que no es la mayoría, porque la mayoría quiere, digamos, que le resuelva problemas, por ejemplo, una colecistitis, una apendicitis, un cáncer, una diabetes, donde ese tipo de abordaje no es tan prioritario. Y el sistema de salud tiene que saber diferenciar ese tipo de pacientes, ¿no? Lo que tú dices es, digamos, si viene un paciente que viene con fibromialgia, un paciente que tiene una enfermedad de tipo psicosomático, el enfoque que tú haces es perfecto. Incluso, como te digo, la acupuntura, la medicina alternativa es bienvenida porque en esos casos, por la creencia del paciente, puede tener mayor efectividad. Pero en el caso de un sistema de salud que está, digamos, tratando de priorizar sus recursos, donde no tenemos recursos, no podemos abordar a todos los pacientes bajo ese enfoque, porque estaríamos, como te anteriormente he tocado, digamos, malversando una serie de recursos y no atacando, digamos, la causa de la enfermedad, ¿no? O sea, por ejemplo, un paciente, vamos a suponer un paciente que tiene una colecistitis crónica, ¿no? O sea, viene al médico por dolor, viene también por cálculos y viene por potencial, digamos, de que pueda ser, digamos, cáncer de vías biliares, ¿no? Entonces, puede ser un paciente que solamente tiene cálculos, entonces nosotros tenemos el dilema de operarlo o no operarlo, ¿no? El dilema de hacer un seguimiento o si es que tiene, digamos, una displasia a nivel del epitelio de la vesícula biliar o, digamos, un cáncer inicial, dependiendo del país, ¿no? En Bolivia es mayor el riesgo. De igual manera, si un paciente viene con una gastritis por Helicobacter, o sea, digamos, no solamente viene por el dolor, nosotros tenemos que hacer el seguimiento. Ese seguimiento puede ser desde una gastroscopía que se hace masivamente en Chile y se hace como un screening universal en Japón, porque la posibilidad de que venga un cáncer gástrico es alto. Entonces, estamos enfrentados a una serie de fluxogramas en la que, digamos, está de por medio no solamente digamos, el paciente en su contexto biológico, sino también el recurso humano. Entonces, eso es lo que yo, digamos, quiero, no es que, mejor dicho, si es que nosotros fuéramos un sistema de salud, digamos, con todos los recursos posibles, tuviéramos el recurso para darle al paciente y brindarle al paciente
esa visión holística de escucharlo durante horas para que él, digamos, se sienta cómodo dentro del sistema, sería excelente. No me estoy negando a esa posibilidad, a ese diálogo, no me estoy, sino en el contexto de una serie, digamos, de un sistema donde realmente no tenemos recursos, tenemos que darle prioridad a los recursos. Y esos recursos es atacar, digamos, la causa y a veces omitiendo muchos de los aspectos que, digamos, son importantes, pero pasan a un segundo plano en este caso, ¿no? ¿Todavía tengo tiempo? Sí, bueno, mi No, no tiempo ya te... se acabó. Sí, sí. Ya. Sí, bueno, sí. Bueno, yo soy más científico, entonces yo voy más a la causa, a la parte como ciencia, pero recién recién hace un siglo que estamos aprendiendo a comprender lo que es el cuerpo humano, ¿no? Entonces, hay mucho que nosotros no sabemos del cuerpo humano, de que ha evolucionado por millones de años, ¿no? Entonces, los dos, la ciencia todavía no está como para poder explicar todo, ¿no? Y hay muchas cosas de que el cuerpo humano se cura solo, como me dicen, ¿no? Entonces, eso todavía no lo sabemos. Entonces, ya dentro de poco se sabrá eso, pero mientras tenemos que convivir con los dos, porque al final un paciente quiere sentirse bien, no solamente que esté bien de salud, sino que a veces una enfermedad psicológicamente está mal, ¿no? Entonces necesita esta ayuda, es decir, bueno, no decir estás mal, ¿no? Sino que, bueno, te vas a recuperar o darle señales de aliento, que eso ayuda mucho al paciente, ¿no? Entonces, Hernán, no sé si Ignacio, si seguimos por el tema o podemos cambiar a otro, estamos satisfechos con esto. No sé, tú, Cucho. A Ismael le Sí. toca el turno. Mira, totalmente de acuerdo contigo, Antonio, sobre el tema que estás planteando. Sí, no todas las enfermedades tienen ese componente que le llamas tú psicosomático, ¿no? Obviamente una apendicitis se resuelve con un cirujano y rápidamente y no hay ningún problema si es que se hace la buena técnica y además el paciente tiene un antecedente de un buen sistema inmune, buen estado nutricional, entonces a la semana está volviendo a jugar fútbol o vóley, lo que fuera, ¿no? Sobre eso está claro el tema. Ese es uno de los avances digamos, del diagnóstico y del tratamiento médico, digamos, occidental, académico, ¿no? Pero la ecuación tenía otro sentido para mí. Es decir, salud es igual a enfermedad, no es igual, para mí, ¿no es cierto? Porque hay maneras saludables de llevar a cabo una enfermedad, ¿no? Y obviamente, estando con diabetes, una persona puede estar saludable, pero está enfermo, ¿no? Y tiene el azúcar elevada y está tratando, pero puede tener su vida saludable en el sentido de que tiene propósito de vida, de que tiene unas relaciones amicales permanentes, perfectas, de que no tiene, digamos, controla los estresores de la vida, ¿no es cierto? Hace las cosas que él decide hacer, no que otros le deciden. Entonces tiene las 5 consonantes o constantes de lo que es una vida saludable, ¿no? Tiene un cuerpo saludable a pesar de que esté, digamos, con diabetes, ¿no? O sea, hipertenso. Pues bueno, entonces salud no es pues igual a enfermedad, ¿no? Y la enfermedad no puede ser igual a medicamento. Y lamentablemente, yo creo que en el mundo occidental, esta ecuación sí ha sido aceptada por la propaganda, ha sido aceptada por los mismos profesionales, no solo médicos, profesionales de la salud en general, y no solo profesionales de la salud en general, sino también quienes trabajan en los sistemas de salud, creen que si uno se enferma, tienen que tomar alguna pastilla, algún medicamento, si no, no se va a sanar nunca. Entonces, eso también es un problema. ¿Por qué? Porque eso nos lleva de la mano a el concepto de iatrogenia y al concepto de Iván Illich de medicalización de la vida. Y entonces, la iatrogénesis es cuando algún medicamento que se toma uno le hace daño a una persona, ¿no? Y en la historia
de la medicina, como tú bien lo has planteado, la medicina contribuye un poco a que la expectativa de vida al nacer se incremente, ¿no? Pero no solo la medicina, obviamente, ¿no? Sino, obviamente, digamos, el acceso a educación, la urbanización de la población, ¿no es cierto? El acceso a los sistemas de agua potable, quizás un empleo más, con mejor salario, todas esas cosas que se llama desarrollo social acumulado han hecho posible que la expectativa de vida se incremente. Entre ellos también un poco la medicina, ¿no? Y la tecnología médica. En todo caso, este tema es que en esa historia, por ejemplo, hay medicamentos que hemos recetado nosotros porque están en la práctica, etcétera, que han sido descontinuados porque finalmente demostraron que producían, por decir, trastornos en la mucosa gástrica o mucosa intestinal, producían diarreas y bueno, y los han descontinuado. Entonces, eso es iatrogenia, ¿no es cierto? Algunos medicamentos tienen su efecto positivo, pero también tienen su efecto negativo, y bueno. Pero además de eso, hay el sobrediagnóstico, vale decir, la mala praxis, ¿no es cierto?, que es evidente que existe, quizás en algunos sitios más que en otros, pero existe. Y el tercer elemento acá es el error científico, ¿no? Porque la ciencia no es pues exacta siempre, ¿no? Siempre estamos acá en medio de inducción, ¿no? Inducción con probabilidades. Es decir, tenemos desde el punto de vista de Emmanuel Kant los juicios sintéticos a posteriori. Yo puedo decir, todas las mujeres, digamos, acá en caso de donde, a ver, todas las mujeres de Chivaya, que está aquí por Arequipa, tienen en promedio 1,50 m de talla, ¿no? Ah, pero para decir eso tengo que ir y tallarlas, pues no, tengo que ir y tallarlas, etcétera. Y probablemente resulte pues 1,50 m, ¿no? Entonces, son juicios sintéticos a posteriori, tengo que verificarlos, ¿no? Y ese es el método de la medicina, ¿no? Entonces, eso también está sujeto a error científico. De manera tal que entonces, ese es un escenario difícil para mí porque no se puede igualar enfermedad con medicamento. Y entonces ahí tenemos el gran problema porque si a un médico viene un paciente, no le receta medicamentos, va a decir, no, no. Entonces ya desde el saque su pensamiento es negativo. Entonces, y obviamente la industria farmacéutica ha contribuido mucho a esto y la polifarmacia. Y bueno, en los países, digamos, del norte, países del norte que son dominantes, hegemónicos, y hay disciplina, ahí sin receta médica no se venden medicamentos. Pero acá en sus países, tú vas a la farmacia y me duele la cabeza y te dan cualquier cosa, en fin, hasta los farmacéuticos son médicos, en fin, ¿no? Entonces hay una polifarmacia. Entonces ese es el gran, digamos, vacío, ¿no? Que genera esta ecuación, ¿no? Pero en fin, entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema acá si no es con, quién sabe, educación a la población, ¿no? Eso es. Muy bien, Alfredo, escucho. Gracias, Escucho, Alfredo. ¿no? Ismaco, interesante el tema. Mira, yo te voy a contar, hay dos aspectos que quiero tocar, ¿no? Por ejemplo, en Finlandia tenemos un sistema electrónico de historias clínicas, ¿no? Tenemos un sistema, o sea, lo que en inglés le llaman el Electronic Medical Record. O sea, todo es computarizado, todo, digamos, yo puedo acceder a toda la información del paciente, ¿no? Entonces, yo a veces, cuando estaba ahí, digamos, en el centro de salud, he hecho el seguimiento de una señora, por decirte, que tenía hipertensión arterial, ¿no? Entonces, me he dado cuenta, por ejemplo, que ella, he hecho el seguimiento a lo largo de años, cuando todavía era, digamos, una señora que estaba en la vida, todavía era en la población económicamente activa y sus valores de presión arterial
cómo poco a poco ha ido desarrollando fibrilación auricular, producto del mal, digamos, equilibrio de su presión arterial, cómo se ha ido agrandando su ventrículo izquierdo y ha generado, y ha terminado en un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, o sea, eso se llama la historia natural de la enfermedad. Entonces, yo he visto, porque es interesante, ¿no? O sea, cuando tú lees la historia de tus pacientes en la dimensión, digamos, temporal, tú más o menos ahí puedes aprender a lo que es deleterio, lo que es el sobrediagnóstico, lo que, digamos, está de más, ¿no? Entonces, tú más o menos aprendes a construir, digamos, la historia, digamos, natural de cada enfermedad, de la diabetes, etcétera, ¿no? Hay muchos pacientes que pueden estar asintomáticos, pero cuando llegan a los 60, 65 años hacen, digamos, una especie de un colapso, producto de toda la cuenta de todas esas cosas que, digamos, que él ha omitido en su vida, ¿no? O sea, que no ha tomado medicamentos, ¿no? Entonces, yo vengo de la patología, en Perú yo era patólogo, entonces cuando yo empecé, digamos, mi carrera como médico general primero, yo tenía un prejuicio mucho contra los medicamentos, ¿no? O sea, tenía un profundo, o sea, siempre me esforzaba por suprimir a un paciente anciano con polifarmacia sus medicamentos, ¿no? Entonces, con el tiempo me daba cuenta que cada vez podía menos. ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo ya tengo la clara idea de lo que es la historia natural de cada enfermedad, y cuando empiezo a buscar, digamos, pero yo soy internista también, aparte de ser reumatólogo, tengo una visión holística del paciente. Entonces, al tener una visión holística, me es difícil decir suprimirle medicamentos porque todos están bien fundamentados. Tiene 12, tiene 15. Puede tener, digamos, puede tener una enfermedad coronaria y tiene solamente por prevención, por efecto de prevención, tiene un beta bloqueador, tiene un inhibidor de la ACE, etcétera, etcétera, una aspirina, etcétera. Entonces, ese es un aspecto. El otro aspecto es de que la medicina, a partir de la globalización, más que cualquiera de las profesiones, ha construido todo un andamiaje que se llama medicina basada en evidencias. Y la prueba es de lo que en el Reino Unido han logrado construir una base de datos que se llama la Cochrane Collaboration, que es todas las intervenciones en medicina clasificadas de A a D, o sea, que hay una evidencia a través de los métodos estándar, que le llaman el gold standard, por ejemplo, un estudio tamizado de doble ciego, hasta pasar, por decirte, por estudios retrospectivos, estudios, digamos, cruzados, etcétera, etcétera. Entonces, la medicina es una de las pocas disciplinas que ha logrado, digamos, depurar y crear, digamos, toda una serie de líneas, o sea, vamos a decir, recomendaciones hasta protocolos, donde está claramente definida la conducta del médico, donde no hay mucho espacio para la arbitrariedad. Entonces, el ejercicio, por ejemplo, de la profesión está casi estandarizado. O sea, si yo tengo el paciente A con la enfermedad B y el paciente tiene la forma leve, le empiezo el medicamento tal. Si el paciente tiene la enfermedad A y tiene, digamos, está en el grado moderado con este tipo de complicación, con insuficiencia renal, estos son los medicamentos. O sea, mejor dicho, está protocolizado, que no significa que es, digamos, el libro de cocina, pero es, digamos, una guía, digamos, más o menos es una guía estandarizada del manejo del paciente. Estamos juntos de que para que un medicamento llegue al mercado tiene que pasar mucho tiempo, tiene que hacerse muchos estudios y muchos con humanos, ¿no? Está bien el problema, ¿no? Hay muchos que creen que no debe de experimentarse con humanos, ¿no? Dar el medicamento a ver si sale, ¿no? Pero el problema es que si no es con humanos, si es con animales, no va a ser igual. Y un medicamento generalmente es algo que es extraño al organismo, ¿no? Por lo tanto, el organismo puede que no lo acepte y va a depender de la idiosincrasia, de la raza, de muchos factores, ¿no? Por lo tanto, siempre va a haber ese problema, ¿no? Pues es una molécula que no existe en el organismo, ¿no? Por lo tanto,
hay que ver si vale la pena o no, ¿no? Si es que es un beneficio grande para salvar una enfermedad, entonces darle, ¿no? Pero no darle para cualquier cosa, ¿no? Bueno, entonces, Ismael, ¿tienes alguna que Sí, comentar, otra cosa, cambiar? sí, Alfredo, gracias. Mira, Antonio, has tocado un tema súper interesante, que es debatible también, y es la medicina basada en evidencia. Cuando surge este tema hace unos años atrás, yo me preguntaba si los médicos como Jiménez Díaz en España, ¿no? O bueno, los grandes clínicos de Francia, etcétera, cuando diagnosticaban, no se basaban en evidencias. En términos evidencia, está acuñado porque en el método científico, ¿no es cierto?, no se usa el término evidencia. Lo que se usa es que tú tienes un problema, el problema lo contextualizas, lo describes y si tratas de explicarlo, le pones una hipótesis probable. Esa hipótesis es la que la contrastas con la realidad, ¿no es cierto? Entonces es la contrastación científica, la demostración científica y concluyes que tu hipótesis es verdadera o es falsa, ¿no? Entonces ese es el método y después haces una teoría, ya, en fin. Entonces, ese razonamiento no usa el término evidencia. ¿Y por qué surge la evidencia? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de esto? Yo digo, es el poder hegemónico del norte sobre el resto del mundo, de las universidades del norte sobre el resto del mundo. ¿Por qué? Porque surge en el apoyo a las investigaciones, ¿no?, que tienen que hacer los profesionales de la salud, los médicos. Para investigar necesitas presupuesto. ¿Y quién te va a dar presupuesto? Necesitas el aval de una universidad, el presupuesto. Ya, entonces dice, para tu problema y tu hipótesis, ¿tienes suficiente evidencia? ¿Y qué significa la evidencia? Lo que tú has dicho, si está registrado o no tu problema y tu hipótesis en las bases de datos de las grandes universidades, ¿no? En fin, de la Organización Mundial de la Salud, ¿está o no registrado ahí? Si no está registrado, entonces no hay evidencia y entonces hay que trabajarla y te apoyan. Pero si ya en Ruanda hay alguien que planteó el tema y ya está, entonces dice, no, y eso ya no, hay evidencia de eso, ¿ya para qué? ¿No es cierto? Te cortan. Entonces, esa es una manera de tener hegemonía, de tener poder. Yo digo, quizás el término no sea el correcto, la sartén por el mango, quienes tienen el poder en el mundo capitalista actual, ¿no? Son las universidades, pues esas las universidades que tienen prestigio y que, bueno, ¿dónde vino? De Cambridge, entonces ya santo Dios es como un Dios, ¿no es cierto? Porque empezó de ahí, en los países como el nuestro, y eso no es así. ¿Por qué? Porque ya Alfredo también ha planteado una cosa bien interesante, ¿no? El cuerpo humano, ¿no?, reacciona en un estudio doble ciego, de la misma manera el aymara y el asiático igualito reacciona, o el africano igualito reacciona. ¿Cuál es su historia alimenticia? ¿Cuál es su historia de relación con su ambiente, con su aire? ¿A qué tóxicos ha estado expuesto histórica y familiarmente? No es lo mismo. Entonces, eso es lo que está haciendo este mundo cada vez más, pues, más injusto, ¿no? Más injusto, porque todo tiene que ser medido con la vara de quienes tienen el poder actualmente, ¿no? En el mundo occidental, pues eso es lo que hay, ¿no? Entonces, eso de medicina basada en evidencia no es basada en una comprobación, contrastación científica de la realidad como es el método científico, sino es simplemente si ya está en una base de datos o no, lo que uno está planteando, ¿no? Entonces, esa es una discusión que ha habido acá y sigue habiendo, ¿no? Y se plantea mucho en el campo de la ética médica,
este tema de la evidencia, ¿no? Alfredo, Bien, Antonio. ¿puedo hablar? Sí, 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 por Claro, favor. Ya, ok. O sea, no, yo en eso sí tengo una profunda discrepancia contigo, porque obviamente, por ejemplo, si tú lees la Cochrane Collaboration, ahí hay una serie, digamos, de estudios, como por ejemplo, puede estar hasta la uña de gato, la acupuntura, una serie de, la medicina alternativa está en la Cochrane Collaboration. Y yo no, la medicina basada en evidencias es una prueba de que, por ejemplo, yo tengo un paciente, y lo he visto, tengo varios pacientes que tienen bypass coronario, tienen marcapaso y tienen 3 cánceres y viven. Esa es la evidencia. O sea, mejor dicho, no se puede negar la realidad, o sea, todo se salda en la práctica, ¿no? O sea, si tú crees que ese tipo de medicina, digamos, es una farsa, entonces no tendrías ese tipo de pacientes, ¿no? No tendrías el paciente con cáncer que está compensado, el paciente con una leucemia crónica amiloide crónica que tiene imitanibি y que antes moría y que ahora vive, ¿no? No tendrías el paciente con la granulomatosis de Wegener que antes le daban ciclofosfamida y que vivía 5 años, ahora vive 20 años, ¿no? O sea, sería negar, eso digamos, de negar la realidad a partir, digamos, de una teoría conspirativa del poder, yo pienso en eso sí tengo una gran discrepancia, ¿no? Porque el conocimiento científico está, digamos, ordenado sobre grados de evidencia, o sea, grados, porque yo creo que todos en Puno no podemos decir de que tú, porque no has hecho un doble ciego, tú no puedes hablar. No, hay la experiencia empírica. O sea, un chamán puede tener una experiencia empírica, ¿no? Curando con coca el dolor de cabeza, la cefalea, ¿no? Es respetable, pero su grado de evidencia es débil, ¿no? O sea, mejor dicho, la medicina basada en evidencias ha logrado que nosotros, digamos, poco a poco tendremos cada vez más pacientes que viven por encima de los 95 años, ¿no? Entonces, si es que todo eso fuera una farsa, si todo eso fuera solamente una delusión, no estaríamos enfrentados a eso, ¿no? Ahora, la pregunta es, por ejemplo, ¿no? Si es que no lo hacen, digamos, la farmaindustria, los gigantes, ¿quién lo hace, no? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del cáncer, ¿no? Vamos a poner el caso del cáncer, ¿no? ¿Quién ha invertido en cáncer, por decirte, ¿no? O sea, cuando hubo el año 62, el presidente Kennedy hizo un programa de ir a la luna, que se llama, digamos, el proyecto Apolo, que se gastó como, ¿cuánto? 80 billones de dólares, que ahora son con 900 billones de dólares, y activó una serie de empresas de computación, etcétera, etcétera, toda una cadena productiva que, digamos, Mariana Mazzucato habla de eso, que es una intelectual de izquierda, una economista que habla de que cómo el Estado puede ser el activador de una serie. Eso lo hizo el acta del año 71 del presidente Nixon, la lucha contra el cáncer, la lucha contra el cáncer. Se gastó cerca de 1 billón por año y no logró ningún tipo de resultados. ¿Y quiénes lograron buscar la cura contra el cáncer? Hace el año 2018, Hanyu Tasuku, un japonés de la Universidad de Kioto, ganó el premio Nobel de Medicina y lo hizo merced, digamos, a una serie de investigaciones con ayuda del sector privado, o sea, de lo que se llama venture capital, bancos que lo apoyaron, asumiendo riesgos financieros, y luego la farmaindustria que logró, cuando Hanyu Tasuku presentó sus primeros 200 pacientes con cáncer terminal, con melanoma terminal, no le creyeron. Tenía 5 meses de sobrevida y la mayoría estaban vivos. Entonces, Hanyu Tasuku, y digamos, mucha gente dice, después de Fleming, que descubrió la penicilina, es, digamos, el hecho más importante en la historia de la medicina. Y eso es gracias a la empresa privada, y eso va a tener impacto en todos los pacientes de todos los continentes. Entonces yo creo que la caricatura, digamos, de la teoría conspirativa de que el norte domina, el norte es el que resuelve los problemas
de salud. El norte es el que ha logrado los grandes logros tecnológicos en todas las disciplinas de la medicina. El norte es el que, digamos, ha logrado conectar una serie de grupos de investigación a nivel mundial, donde antes del CONCITEC en el Perú, ¿cuántos investigadores estaban conectados a equipos de investigación? Pocos. Y hoy en día, todo científico sabe que no es extrapolable a otra población. Pero estamos avanzando en lo que se llama la medicina personalizada, lo que Alfredo hablaba, ¿no? O sea, hoy en día, por ejemplo, poco a poco estamos yendo a la medicina personalizada cuando ya se descubrió el DNA, el gen. O sea, el proyecto de gen humano hace que nosotros podamos decir que este paciente puede no responder a este biológico y este paciente sí puede. O sea, estamos hablando de subpoblaciones. Y eso es gracias a la investigación, eso es gracias a la medicina. Y eso no es delusión, eso es realidad. La realidad es que quienes no están en esa corriente mueren. La realidad es que quienes no están con eso no tienen, no tienen, digamos, la misma expectativa de vida. Bueno. Sí, sí, bueno. Bueno, ahora voy a hablar un poquito yo. Bueno, en investigación, el cuerpo humano es una fábrica, es un proceso químico. Todos son reacciones químicas. Entonces, si hay un desbalance en esas reacciones químicas, es una enfermedad, ¿no? Lo que hacemos los científicos es ver la razón, el por qué. ¿Por qué esa reacción química no funciona? ¿Qué es lo que no funciona bien? Entonces nos vamos al origen. ¿Por qué funciona mal el cuerpo? ¿Qué enzima no funciona? ¿Por qué no funciona una enfermedad? Por ejemplo, en el cáncer. ¿Cuál es la razón del cáncer y cómo curarla, ¿no? Por eso, y eso se necesita investigación, saber el por qué, ¿no? Y para eso se necesita un montón de equipos. Se necesitan un montón de reactivos químicos que son muy caros, ¿no? Especialmente todo lo que es medicina es muy caro. Y el único que puede hacerlo es o los estados, que generalmente los estados tampoco lo invierten eso, o las empresas privadas que van a invertir un montón de dinero que generalmente no van a salir al mercado. Será el 5 o 10% de lo que invierte sale al mercado. Por lo tanto, es como una lotería que se saca. Porque puede ser un medicamento. Podemos que al final, en los últimos estadios, ven que tiene un efecto indeseable y se paró. Toda esa inversión se fue al tacho, ¿no? ¿Por qué? Porque eso o sea, es un pequeño detalle, que no se ha aceptado. Entonces, es de alto riesgo. Y esas empresas necesitan dinero para investigar porque es caro. No viene del Estado que les da. No vienen las universidades que les da el Estado, dinero, sino que las empresas lo hacen porque necesitan dinero para hacer investigación y después tienen que, toda la inversión que han hecho, el préstamo que se ha hecho, hacer investigación, tienen que pagarlo. Y también tener dinero para la siguiente investigación. O sea, no es acá que el Estado norteamericano viene y le da dinero para investigar, no. Lo que hace son las empresas farmacéuticas, invierten y tienen que invertir en enfermedades que les va a devolver el dinero, ¿no? Si no, van a quiebra. Aquí no hay beneficios. Entonces, sigamos Alfredo, con la podríamos conversación. entrar ya a la parte, digamos, de la que nos podemos interrumpir mutuamente, ¿no? ¿O no? Sí. Sí. O sea, Sí. sí, Ismaco, ¿tú quieres decir algo dame a mí un pequeño para complementar lo que dice Alfredo, ¿no? Sí, Por ejemplo, sí. en el caso del Nobel de Medicina, por ejemplo, él buscó dinero, o sea, por ejemplo, quiso patentar, digamos, primero empezó con una molécula que es de lo que se llama la muerte programada, es una proteína, luego el ligando. Buscó dinero en la Universidad de Kioto, quiso patentar, no le dieron dinero, o sea, se asoció, digamos, a OCO Farmacéutica, que le dio dinero, pero luego cuando él quiso hacerlo en forma mayor, la OCO Farmacéutica le dijo, nosotros no trabajamos en esas líneas de cáncer. Entonces, mejor dicho, estamos hablando, porque todo el mundo habla del sentido de que las transnacionales lucran, las transnacionales buscan, pero en los riesgos financieros que tienen todo ese tipo de empresas que están asociadas a veces a los gigantes de la farmacología, es realmente una gran cantidad de dinero perdida, como dice Alfredo. Entonces, otra de las cosas que es importante, la educación médica continua. Lo mejor que puede tener un paciente es un médico competente. ¿Y quién le financia sus estudios? Es la industria farmacéutica.
¿Tú tienes alguna alternativa, Ismaco, para suplir a ese tipo de capacitación, digamos, que es, digamos, llevada por la industria farmacéutica? O sea, es una pregunta que te hago. ¿Tú tienes alguna alternativa para que, digamos, ya? Sí, gracias a Antonio. Alfredo, quiero precisar nomás un punto, ¿ya? Y es que el término evidencia, ¿no? No es parte de la terminología del método científico. Académico occidental no es, ¿no? Por lo menos en todos los textos de metodología de investigación científica y el concepto mismo no está el término evidencia. Ese es un término acuñado hace unos años, no sé en dónde ha nacido eso, creo que en la Argentina, bueno, no sé en dónde, ¿no? Eso es uno. Y además, precisar, Antonio, que está en el escenario de la investigación. Entonces, cuando uno solicita, ¿no?, que le inscriban ¿no?, una tesis, dice, a ver, ha ido la base de datos de tal universidad, tal, entonces la evidencia está en eso, ¿no? Si está o no registrado el tema que uno quiere investigar. Y si no está registrado, entonces ya le dan luz verde y lo financian o le dan, dicen, haga su trabajo, ¿no? Ese es el concepto, ¿ya? Que es el que yo he planteado. Y obviamente las bases de datos están en los organismos internacionales y en las grandes universidades, ¿no? Eso es del norte, no acá del sur, no hay. Entonces, eso es lo que he planteado. Ahora bien, es cierto lo que tú has indicado. En los países del norte se desarrolla la investigación y se plantean, y prueba de ello que todos los premios Nobel son del norte, casi toditos, ¿no? En todos los campos, casi toditos, ¿no? Y premio Nobel en la Argentina acá, Husay, en fisiología, pero no hay más, ¿no? En el Perú no tenemos ni un premio Nobel, excepto Vargas Llosa en literatura, y Colombia igual, pero en la parte de fisiología, la parte de química, etcétera, todo es el norte, todo está acaparado en el norte, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué será? Entonces, porque son buena gente, porque, bueno, tienen, no sé qué, serán, qué será, pero no sé, pero de ahí son, ¿no es cierto? Entonces, ellos desarrollan esa investigación. Pero hay una cosa que en el caso del cáncer es también verídica, cierta, ¿no? El cáncer, ¿cuál es el origen del cáncer B? Entonces, eso es lo que hay que averiguar de todos los tipos de cáncer. La mayoría de los cánceres están o en las cosas que uno come, en las cosas que uno respira. Y el cáncer de piel, el sol. ¿Y quién está influyendo en qué uno come, qué uno respira? ¿Por qué el sol está como está ahora? Es porque los países del sur, los países, digamos, que son frontera, que son marginales, han contaminado las cosas. ¿O quién ha destruido los bosques? ¿Qué país ha eliminado del saque los búfalos? No somos los peruanos, ¿no? ¿No es cierto? ¿Quién ha desertificado el mundo? Bueno, Y ahora Ismaco, para decirnos qué tenemos que hacer también. Entonces, es eso, hay que tener una mirada integral de todo, ¿no? Es decir, ahora nos investigan y nos van a mandar medicamentos, sí, no sabemos, pero no. Pero en todo caso, este es el orden global mundial en el que estamos viviendo. No puede haber rico si no hay pobre. no, pero Ismaco, está bien, está bien. Esa parte la vamos a tocar quizás en otro programa sobre lo que es, digamos, el orden mundial. Pero por decirte, en el caso del acta del 71 de Nixon, que se gastó 1 billón casi por año tratando de descubrir el cáncer, no logró mejorar la expectativa y ahí se atacaron todo lo que era carcinogénesis, medio ambiente, radiación solar, etcétera. Mejor dicho, no lograron. Todo lo que tú, digamos, tus hipótesis de trabajo, todo lo que tú estás planteando, lo plantearon en entonces. Y no lograron, digamos, mejorar la tasa de mortalidad por cáncer. Pero ahora sí lo están logrando a través de los medicamentos. O sea, mejor dicho,
coherentemente, No sé. lo que te quiero resaltar es algo fundamental. En medicina no se habla de evidencia, pero sí se habla de gold standard. Gold standard, de eso sí se habla, ¿ya? Y gold standard significa que tú tienes que hacer una metodología apropiada, donde tú tienes que hacer un doble ciego entre el placebo y separar dos grupos y hacer una randomización para que de esa manera no haya, digamos, el efecto placebo. Eso sí, digamos, eso es lo que guía, y ojo, no estoy diciendo que ese es el plus ultra, porque eso solamente es extrapolable para la población que ha sido investigada. O sea, mejor dicho, el gold estándar de una investigación que ha sido hecho en Suiza no puede ser extrapolada al Perú. Y esa es la parte importante de la ciencia, pero la ciencia te reconoce sus limitaciones. O sea, cada científico siempre habla de limitaciones. Pero hay otra cosa más importante todavía. Cuando tú hablas de un gold estándar, estás hablando de una institución que ha seleccionado pacientes y que ha excluido otros. Por ejemplo, ha excluido pacientes con insuficiencia renal, ha excluido pacientes con una serie de enfermedades. De tal manera que cuando tú ese medicamento lo llevas a la población, estás llevando a una serie de pacientes que no han sido incluidos en ese gold estándar. Entonces, ahí se ha desarrollado otro tipo de investigación que se llama la investigación por efectividad. O sea, y hay una serie de archivos. Yo participo. Por ejemplo, yo tengo en reumatología pacientes que usan biológicos y tienen insuficiencia renal, que no han sido incluidos en los dobles ciegos. Y es ahí donde se empiezan a hacer, digamos, generalizaciones, extrapolaciones y discusiones, y es por eso que la ciencia avanza. No es que digamos, o dime cuál es el máximo logro de la medicina en el sur. O sea, tú dime qué cosa se ha curado, por ejemplo, en el Perú, ¿qué se ha curado? Si es que ni siquiera nosotros, a pesar de tener una guerra avisada del corona, del COVID, a pesar de tener una guerra avisada, hemos tenido la más alta tasa de mortalidad, digamos, del mundo. Entonces, ¿qué cosas, digamos, qué de lo que nosotros tenemos como científicos pueden ayudar digamos, a nuestra sociedad si es que hemos fracasado en la forma como abordamos metodológicamente nuestro problema de salud? Claro. Antonio, no dudo yo en absoluto de lo que estás planteando, ¿no? De las investigaciones, del gold estándar, no dudo. Pero acá hay una pregunta que surge, ¿no? Y de cajón surge así por pura lógica. Si en Estados Unidos se hizo eso, se dio mucha plata para descubrir el origen del cáncer y se combatió, ¿tú crees que en Estados Unidos estaría en condiciones de controlar el cáncer destruyendo su propia industria? No, No, pero fíjate, o sea, ¿qué te diga? Hay gigantes tecnológicos en Europa, hay gigantes tecnológicos en la India. Yo, por ejemplo, trabajo con medicamentos biológicos. Claro. Están habiendo gigantes tecnológicos en la India, en China. Entonces, no solamente hablemos de Estados Unidos. Lo cierto, Ismaco, por ejemplo, es antes, por ejemplo, cuando hablemos de enfermedades raras, ¿ya? Enfermedades raras. Antes las enfermedades raras eran discriminadas. Hoy en día, toda una serie de países se unen a una red, ¿no? Una red científica en la que integran sus casos y que todos los científicos de varios países, del primer y del segundo mundo, participan. Entonces ahí es donde ellos pueden probar un medicamento y ver en qué países funcionan, en qué otros países no funcionan. Entonces eso se ha logrado con la globalización y tenemos una serie de enfermedades raras que la expectativa de vida ha mejorado. Entonces, estamos hablando de una serie de revoluciones que antes nunca han sucedido. O sea, mejor dicho, es como te digo, ¿no? Hace 100 años, la mayoría, es cierto lo que tú dices, hace 100 años la expectativa de vida podía ser de 40 años, la tasa de natalidad era también por lo que tú dices, era el medio ambiente, digamos, el nivel de saneamiento ambiental, el nivel de educación, todo eso participa. Yo no digo que no quiero negarlo. Pero yo como médico me doy cuenta cuando viene mi paciente con 3 cánceres que ha sobrevivido
con un bypass coronario, con un marcapaso, me quedo perplejo. Y esa es la medicina, esa es la medicina. Eso no es, digamos, el nivel de educación, eso no es, digamos, la sociedad humanística o, digamos, que vive inmerso en una sociedad empática, etc. Esa es la medicina, Ismaco. Eso es lo que ha hecho la medicina. Totalmente de acuerdo con esto de las enfermedades raras y huérfanas. Y obviamente el polo de la, digamos, de la contaminación del ambiente no solo está en Estados Unidos, ¿no? Obviamente la India, la China, Corea, en fin, ya todo se está globalizando y estamos entrando o ya estamos inmersos en lo que se llama la sociedad del riesgo. No sabemos realmente a qué contaminantes estamos expuestos de manera silenciosa y qué enfermedades o qué alteraciones va a tener nuestro cuerpo respecto de esos contaminantes, que es fruto de una manera de hacer negocios que son los que, bueno, han estado dominando el norte, pues, y ahora está en todo sitio, ¿no? Está en la India, como dices, está en la China, en Corea, en fin, ¿no? Entonces, Claro. ese es otro problema. Pero hay un dicho, yo no sé, yo estoy de acuerdo en que si fuera, por ejemplo, si fuera yo y me tienen que hacer un bypass y ya no puedo salir a caminar ni a rápido y después me tienen que hacer otro bypass o me tienen que hacer otro y yo vivo 5 años así, 6. Hay un dicho famoso, es preferible darle vida a los años o añadir años a la vida. Ismaco, mira, hay una cosa bien interesante. Ese tipo de pacientes que yo he conocido tienen una alta calidad de vida. Es increíble. Es increíble. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo últimamente he conocido pacientes con cáncer terminal que tienen una excelente calidad de vida. Gracias a este nuevo medicamentos que no tiene los efectos secundarios de los medicamentos tradicionales. No estoy hablando de las quimioterapias que poco a poco van a salir la quimio, la radioterapia, no. Este nuevo tipo de medicamentos, yo por ejemplo, he tenido ese tipo de pacientes, o sea, hablemos de calidad de vida, o sea, de calidad de vida en general, ¿no? Entonces, esos son los logros de la medicina, y no porque yo sea médico, no, sino creo que por amor a la verdad, porque en realidad lo que tú dices es cierto, los retos de los sistemas de salud es lograr brindarle a todo tipo de pacientes, no solamente esos pacientes que tienen ese tipo de enfermedades, sino también enfermedades psicosomáticas, a la fibromialgia, etcétera, etcétera, a la psiquiatría, sobre todo. Pero las enfermedades emergentes siempre han existido. O sea, por ejemplo, cuando hubo, digamos, la colonización de la selva, digamos, en el Perú, muchos puneños que se fueron a la selva empezaron a tener fiebre amarilla, ¿no? Entonces, ¿por qué? Empezaron a talar y, digamos, el Aedes aegypti o el mosquito no solamente volaba en árbol alto, sino en arbusto bajo. Entonces, son enfermedades emergentes. O sea, mejor dicho, en la historia de la humanidad siempre han existido enfermedades emergentes. En la medida en que se va modificando el medio ambiente, en la medida que el hombre invade nichos ecológicos que no son tradicionales, siempre van a haber enfermedades emergentes. O sea, por ejemplo, la foliculitis por pseudomonas, la Naegleria, la acantomoeba. O sea, cuando uno se mete a un lago americano y te da una meningitis por acantomoeba. O sea, son parte, digamos, de enfermedades emergentes, producto, digamos, de la invasión del ser humano a, digamos, nichos ecológicos distintos. Bueno, yo voy a decir algo también. El cáncer no es que apareció por la revolución industrial, ¿no? El cáncer siempre había, se lo podemos echar la culpa a la revolución industrial por el cáncer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahora empieza a haber alergia a todo. Todo el mundo es alérgico a todo. Antes, en nuestros tiempos, ¿quién está alérgico al gluten, no? Todos comíamos pan de todo. Ahora que alergia al pan, alergia a todo. Yo creo que es que la ciencia, o somos tan pulcros, ¿no? Que matamos a todo. Cuando uno nace, antes nacía donde decía y estaba hecho para todos los insectos, bichos, todo en el ambiente, ¿no? Y el cuerpo estaba preparado pues, por millones de años de evolución.
Claro, Ahora todos matamos a todos los bichos, ¿no? Está todo escéptico, todo. Entonces, el cuerpo tiene que estar preparado para luchar contra alguien de afuera, pero si no hay de afuera, empieza a luchar con sí mismo, ¿no? Entonces empieza a tener problemas al pan que antes no lo tenía, ¿no? Entonces, es también que nosotros mismos no estamos preparados para tener este tipo de limpieza. Naturalmente estamos evolucionados para vivir, para nacer en el campo o así, decir, nacer donde sea. Pero ahora con la claro, evolución, claro. entonces cambió, y va a empezar a hacer nuevas enfermedades que antes no había, ¿no? Entonces quizás sea Claro, o por ser sea, demasiado limpios. Alfredo ha tocado un tema bien interesante, perdona que yo sea el acaparador en esta parte, ¿no? O sea, cuando yo estaba en los 80 en Lima, un día me metí a la ducha y salió un agua con un olor fecal, ¿no? Se había sido en la Tarjea, una contaminación en Lima, donde, o sea, con un olor fecal de la ducha, ¿no? Eso sucedió en Finlandia hace pocos años, en Nokia, que Finlandia es un país estéril, ¿no? Hubo el agua y el desagüe hicieron un bypass, o sea, pero no hicieron un bypass, se contaminó, digamos, la fuente de agua con el desagüe. Y en esa ciudad de Nokia hubieron durante un año, o sea, por efecto de, digamos, de ese tipo de genética, hubo enfermedades reumáticas, o sea, artritis reactiva, tenosinovitis, o sea, producto de, digamos, cómo es la genética de los finlandeses respecto a los bichos, ¿no? No están acostumbrados a tutearse con los bichos, ¿no? Bueno, ese era un comentario adicional que quería hacer. Sí, Ignacio, sí, continúa. Eh, creo que Ismael podría, digamos, hacer el cierre final, digamos, del programa. Gracias a Antonio, gracias a Alfredo. Realmente es interesante esta conversación, este debate. Hay temas que son obviamente conflictivos, ¿no? Pero hay demostraciones de que la medicina y la tecnología de la medicina están avanzando fuertemente, hay medicamentos nuevos que ayudan a controlar ciertas enfermedades, en fin, ¿no? Pero también es cierto que la salud en el mundo está complicada, ¿no? Hay muchas diferencias, desigualdades, hay injusticias en el mundo global, ¿no? Sobre este tema. No todos los sistemas de salud están altamente desarrollados, pero en todo caso, los retos están planteados y este tipo de conversaciones con Antonio, que está bien informado, Alfredo igual, sobre estos temas, creo que pueden abrir una ventana de luz para seguir estudiando, para seguir investigando, para seguir difundiendo las ideas, porque al final de cuentas creo yo que son las familias, las propias poblaciones que tienen que asumir, ¿no? Su propia identidad para proteger su salud, ¿no? Sí. Y yo quiero agradecer esta oportunidad que me han dado a puneños en el mundo de conversar con ustedes, ¿no? Gracias. Yo pienso que excelente, Ismaco, el participar. Realmente es un honor que hayas venido a nuestro programa, digamos, excelente. Yo creo que has ilustrado, digamos, en muchos aspectos, digamos, tu experiencia docente, etcétera. Para mí, digamos, es un honor grande. Y bueno, a ver, sí, Alfredo es y Nacho son los moderadores, así que ellos son los que tienen la última palabra. Sí, Nacho, por favor, puedes despedir el programa. Bueno, sí, Alfredo, antes de que tú, primero despídete tú y al final yo hago el cierre con broche no de oro, sino de platino. Bueno, sí, estaba muy interesante esta entrevista porque estamos tratando ese tema de salud, ¿no? Y es algo bastante más complejo, ¿no? Las medicinas, muchas vinieron de la medicina natural, ¿no? Tratan de aislar el compuesto de la medicina natural para aislarlo y ver cómo funciona, ¿no? Y y a base de eso, se suele modificar para que sea más activo o tenga menos efectos indeseables, ¿no? Entonces, y también de que no hay que demonizar a las empresas farmacéuticas porque ellos también invierten su dinero, ¿no? Porque si no, ¿quién lo haría? ¿No? Y otra cosa, hablando del norte y el sur, uno puede ser
puede ser el Centro Mundial de Enfermedades de Altura, o trabajos de altura. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se hace en Puno si tiene el laboratorio natural? ¿No? Entonces me parece que no Interesante. hablemos más de decir a los demás, a otros que no van a hacer, hagámoslo nosotros, ¿no? Tenemos el laboratorio natural en Puno y no hemos hecho nada. Bueno, muchas gracias a todos Sí. nuestros seguidores Excelente, y Alfredo. hasta la próxima. Perfecto, Antonio, Ismael. Yo lo único que quiero para terminar decir que recuerdo mucho la muerte de Manolete cuando fue cogido por el toro uslero. Y entonces hay una letrilla que dice, yo lo he visto a Manolete morir matando, matar muriendo. Entonces son las dos caras de una moneda. El desarrollo científico también tiene sus contras y tiene sus pros. La visión humanística, que es fundamental, debería interpenetrar y atravesar todas esas propuestas de tal manera que haya un punto de equilibrio. Es decir, que haya una salud mundial entre quienes están trabajando las iniciativas y las intervenciones y la dimensión tecnológica, científica y de aportes. Es decir, que no haya supremacía de lo negociante, de lo crematístico, de las intervenciones de esa naturaleza que muchas veces hacen que la gente se descrea y desdibujan el panorama. Esta conversación de diálogo, etcétera, y de intervención permita que nuestros participantes en el ciberespacio, en esta pantalla virtual, empiecen a reflexionar y de todas maneras Puneños en el Mundo termine contribuyendo a la generación de una conciencia respecto a estos problemas, que es el objetivo que nos ha reunido a todos desde hace alguna buena temporada. Entonces con nosotros, con Ismael, ya se despidió conmigo y con todos ustedes hasta el próximo programa.